Continuamos. Lo que yo quiero hacer el día de hoy es demostrar de primeros principios, la ecuación de estado de un gas ideal y después calcular la capacidad calorífica o el calor específico. Definamos la masa molar M de un compuesto como el producto de la masa M de una sola molécula y el número de Avogadro. Introduzcamos las siguientes suposiciones. Primero, hay un gran número de moléculas N, cada una con masa M minúscula, que se mueven en direcciones aleatorias con diferente rapidez. Segundo, la separación promedio es mucho mayor que el diámetro de cada molécula. Tercero, se supone que las moléculas obedecen las leyes de la mecánica clásica y que estas moléculas interactúan unas con otras cuando chocan. Cuarto, se supone que la colisión con otra molécula o con la pared del contenedor son perfectamente elásticas. Aquí tenemos nuestro contenedor en esta figura. En una esquina colocamos el origen de coordenadas y dibujamos a una molécula antes de la colisión que se mueve hacia la pared. Entonces, tenemos las componentes de las velocidades y cuando colisiona con la pared, que es elástica, lo único que hace es cambiar el sentido del movimiento. El sentido del movimiento y las componentes están dadas por estas expresiones de la velocidad. Para una colisión con la pared YZ, el cambio en el momentum lineal es dada por el momentum final menos el momentum inicial. Observen que el momentum inicial tiene un signo menos porque se mueve a lo largo del semieje negativo de las X. En la dirección del semieje negativo de las X. Entonces me da 2m de X. La componente en Y va a ser, la variación va a ser 0. Cada colisión está separada por un tiempo delta T, el tiempo que tarda la molécula en viajar a través del contenedor y regresar, una distancia igual a 2L. Ese es el tiempo, o sea, aquí la molécula colisiona, después se mueve hacia la otra pared, colisiona y vuelve acá. Y ese tiempo es dado por esa expresión, debido a que suponemos que la separación promedio es mucho mayor que el diámetro de cada molécula, entonces asumimos que no colisiona solo con la pared. La fuerza ejercida sobre la pared por una molécula es entonces el cambio del momentum lineal a lo largo del eje X sobre el intervalo de tiempo. Sustituimos los valores
sustituimos las expresiones y encontramos la fuerza. La fuerza debida a la colisión de una molécula. Al sumar todas las contribuciones de las moléculas, entonces obtenemos este término de fuerza y el subíndice es molécula 1, molécula 2, molécula N moléculas. Eso es la mecánica desde el punto de vista microscópico, a partir de primeros principios. Ahora voy a introducir la teoría de probabilidades, voy a introducir la estadística, voy a utilizar el promedio de esta cantidad, de estas cantidades que son las velocidades cuadráticas. Este es el promedio. Entonces yo puedo expresar la fuerza en términos de esa cantidad media. La magnitud de la velocidad al cuadrado está dada por esa expresión. Yo puedo obtener el promedio de la magnitud al cuadrado. Debido a que el promedio es lineal, entonces me va a dar una suma de promedios de la velocidad cuadrado a lo largo de cada eje. Debido a que hemos asumido que el movimiento es aleatorio, entonces no hay dirección preferencial. Como no hay dirección preferencial, entonces los promedios de las velocidades cuadráticas a lo largo de cada eje son iguales. Eso quiere decir que yo puedo escribir la magnitud cuadrática promedio como 3 veces el promedio de la componente de la velocidad al cuadrado a lo largo del eje X. Escribo mi fuerza de esa manera. Yo puedo ahora calcular la presión sobre la pared, dividido entre el área. Fuerza sobre área es presión, y me queda esta cantidad en términos de el volumen. Introduje el volumen del recipiente. Despejo y obtengo que PV igual a N a 1/3 de mv cuadrado promedio. Ahora yo defino la cantidad KT igual a 1/3 de mv al cuadrado promedio. Al hacer esa definición, entonces yo obtengo la ecuación de estado de un gas ideal. La ecuación de estado de un gas ideal. Observen que esa expresión, la interpretación física de esa expresión, es que yo estoy definiendo la temperatura del gas como proporcional a la energía cinética por molécula promedio. Así yo puedo expresar ese término, la puedo expresar como 3 medios de KT, y esto es igual a 1 medio de mv cuadrado promedio. Se ve que esto es la energía cinética promedio por molécula. Y esa es la interpretación física de la temperatura. La temperatura se interpreta como una cantidad proporcional a la energía cinética molecular promedio. Observen que obtuve dos cosas. Obtuve la ecuación de estado de un gas ideal
demostré la ecuación de estado de un gas ideal en equilibrio y obtuve una definición de temperatura. Ahora ya sé cómo definir la temperatura y esa la puedo utilizar para determinar su valor en diferentes sistemas. Yo puedo multiplicar por el número de Avogadro esta ecuación y al multiplicarla y utilizar la expresión m por número de Avogadro es igual a la masa molecular o el peso molecular. Entonces yo la escribo de esta manera. Yo la escribo de esta manera y es más útil esta expresión, eh, que la anterior. Yo puedo encontrar la raíz cuadrática media, el BRMS, la puedo encontrar a partir de esta ecuación o a partir de esta expresión. Entonces, observen que este término es más fácil porque el peso molecular o la masa molar está tabulada. Entonces, la determinación de la velocidad cuadrática media, la RMS, es más fácil. Y además, a partir de estas dos ecuaciones, yo puedo determinar BRMS o a la inversa. Si me dan la velocidad, la rapidez cuadrática media, yo puedo determinar la temperatura o la masa de la molécula. Mantengamos el volumen constante de la ecuación de la definición de temperatura. Vamos a multiplicar por el número de moléculas. Este es por molécula. Esta es la energía cinética promedio por molécula. Y esta es la energía cinética promedio total del gas. Observemos que yo puedo obtener la energía traslacional del gas, que es 3 medios de NKT. Es esta. Debido a que NK es igual a N minúscula R, la energía cinética transnacional del gas la expreso en términos del número de moles. Esta expresión es muy útil, ya que yo puedo calcular la energía cinética translacional de las moléculas del gas promedio. Y la calculo como 3 medios de nRT. En las clases pasadas ya habíamos introducido el calentamiento o enfriamiento de una sustancia. En este caso, un gas a volumen constante, la expresión del calentamiento o enfriamiento de la sustancia está dada por esta expresión. Q igual a NCB delta T. En el caso infinitesimal, la energía cinética translacional del gas, le escribo de esta manera, y la cantidad de calor infinitesimal le escribo de esta forma.
como dQ es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura delta T, las dos expresiones anteriores son iguales, porque este es el aumento de la temperatura del gas y dQ es la cantidad de calor necesaria para aumentar la temperatura del gas en un delta T. Por lo tanto, esas dos cantidades son iguales. Son iguales y entonces observen que yo puedo eliminar delta T, eliminar el número de moles y me queda esta expresión. Obtenemos para un gas ideal de partículas puntuales el calor específico. Observen que hemos demostrado la ecuación de estado de un gas ideal, hemos definido la temperatura y ahora obtenemos el calor específico a volumen constante de un gas. Los resultados concuerdan muy bien con los valores experimentales de gases monoatómicos, pero no coinciden con los gases diatómicos y poliatómicos. Aquí tenemos los datos para monoatómico, el helio y el argón. El calor específico es 12.47 joules mol Kelvin. Realmente es muy bueno. Para resolver la discrepancia se introduce el teorema de equipartición de la energía, que dice por cada grado de libertad se le asigna un medio de kT. Para una molécula monoatómica, estas son puntuales y solo tiene 3 movimientos de traslación. Solo tiene 3 grados de libertad. Se mueve a lo largo del eje X, a lo largo del eje Y, a lo largo del eje Z. Y utilizando el teorema de equipartición, me va a dar 3 veces un medio de kT. La energía. Y como uno calcula el calor específico a través de la energía, entonces me da automáticamente 3 medios de R. Así que yo voy a utilizar este cambio, esa regla, que si son 3 medios aquí, el calor específico a volumen constante va a ser 3 medios de R. Para una molécula diatómica tiene 3 traslaciones y 2 rotaciones. Se puede representar clásicamente la molécula diatómica como 2 pesas y una barra. Entonces se puede trasladar el centro de masa a lo largo de las 3 direcciones, X, Y y Z, y puede rotar alrededor de 2 direcciones. La otra no puede porque se consideran como partículas. Entonces tiene 3 traslaciones y 2 rotaciones. O sea, son 5, ¿verdad? Entonces tengo 5 medios de kT. Eso, siguiendo la regla, eso es igual a 5 medios de R y me da 20.79. Viendo la tabla de los valores experimentales, me da para el hidrógeno 20.42, es muy bueno. Para el nitrógeno 20.76. Para el oxígeno, moleculares todos, 20.85. Y teóricamente me da 20.79. Realmente es muy bueno. El cálculo teórico es excelente. Concuerda muy bien. Para una molécula poliatómica, tiene 3 traslaciones, 2 rotaciones y 2 vibraciones. Entonces tenemos 7 medios de kT. CB es igual a 7 medios de R.
Entonces, esto nos da 29.1 Joules mol Kelvin. Y los valores experimentales es 28.46 para el dióxido de carbono y 31.39 para el dióxido de azufre. Da buenos resultados. Lo que pasa, la discrepancia es que las moléculas pueden ser lineales y no lineales, entonces eso influye en el cálculo del calor específico. Pero esto es muy bueno. Ese valor es muy bueno. Los anteriores son excelentes, dan la precisión requerida. Ahora, yo puedo interpretar esto. Estos valores son a temperatura ambiente. Yo puedo ver ahora el comportamiento del calor específico a través del cambio de temperatura. Entonces, aquí está el calor específico. Este es el del hidrógeno. Me parece que este es el del hidrógeno, el hidrógeno molecular. El del hidrógeno molecular. Entonces, si la temperatura es muy baja, solo los grados de traslación están activados. Por eso el calor específico es 3 medios de R a volumen constante. Es a volumen constante. A medida que la temperatura aumenta, se activan los otros modos, los otros grados de libertad se activan y entonces esto sube hasta 5 medios de R, que es a temperaturas normales. Observen aquí, es a temperatura normal. Pero si la temperatura aumenta aún más, entonces se activan otros grados de libertad, otro grado de libertad, y entonces el calor específico es 7 medios de R. Este es el comportamiento completo cuando la temperatura varía. Estos son los valores a temperatura ambiente, a temperatura normal. Observen que nuestro modelo, un modelo muy sencillo, con ese modelo pudimos demostrar la ecuación de estado de un gas ideal. Definimos la temperatura, le dimos una interpretación física a la temperatura. La interpretación física de la temperatura es la energía cinética promedio por molécula. También introduciendo el teorema de equipartición de la energía, pudimos obtener los calores específicos de las moléculas monoatómicas, diatómicas y poliatómicas. Y el modelo es bien sencillo, es realmente interesante observar que con pequeñas suposiciones, con sus suposiciones sobre el sistema y utilizando la mecánica clásica y la teoría de probabilidades, pudimos obtener todo esto. Eso es fundamental.
Y a esa forma de abordar la termodinámica se le da un nombre especial, se le da el nombre de mecánica estadística. La mecánica estadística o la termodinámica estadística. Y es bien fructífera. Es bien fructífera. Solo utiliza eh, solo utiliza eh, los fundamentos de la física y la teoría de probabilidades para obtener resultados macroscópicos. Esto se puede ampliar, se puede liberar las suposiciones y se puede obtener otros resultados en la mecánica estadística. Esto es todo lo que les traía por el día de hoy. Espero que les haya agradado. Si hay alguna duda, alguna pregunta. De mi parte, no, ingeniero. Gracias, Frenny. Esto es todo por hoy. No se les vaya a olvidar las actividades. Nos vemos entonces. Hoy es viernes, ¿verdad? Sí, ingeniero, tenía una consulta. Hoy se abre el control de lectura, ¿verdad? Sí, 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 sí. Cualquier problema me envían un correo, ya saben, a Gmail. Ese es el correo que yo reviso constantemente. ¿Y cuándo cierra el control de lectura? Disculpa. Hoy mismo. Es que yo tengo un inconveniente ahí en este caso, ingeniero, porque a mí me toca ir a la universidad a hacer examen. Pero eso debe de ser con el coordinador, Frenny. Solo él me puede autorizar a hacer controles de lectura a diferentes horas. Tiene que enviarle un correo y decirle que tiene que hacer examen el día de hoy y enviarle la justificación. Sí, es que en mi caso yo vivo en Talanga, entonces me toca moverme ahorita a la universidad y son 2 horas de camino y otras 2 horas de regreso y yo salgo como a la 1 de la U. Entonces ese es el detalle. Hoy es 4, ¿verdad? Pero no está, fíjese. Ingeniero, pero el control se habla de 3 a 5 de la tarde, ¿verdad? La actividad es todo el día, que es la actividad 5-6. Es todo el día. Ahí no tiene problema porque la puede hacer hoy o la puede hacer mañana. La actividad interactiva. Lo que no encuentro en la programación es el control de lectura. Debe de ser hoy, ¿verdad? Sí, De si no me 2 equivoco, a cierran a las 5 5. los controles. Sí, gracias. Sí, de 2 a 5. Yo creo que ahí, Frenny, usted tiene posibilidades para poderlo realizar. Sí, creo que sí, ingeniero. Pero les digo, si ustedes tienen algún problema, con tiempo, 2, 3 días antes, le envían un correo al coordinador, le envían la justificación
y entonces él me autoriza para hacer el cambio necesario, ya sea examen, control de lectura o actividad. Bueno, espero que les haya agradado. Nos vemos entonces el lunes. Que les vaya bien. Nos vemos William, Aníbal, Ricardo, Kenneth, Andrés, Luis, Renny y Rixi y los demás que están allá abajo.